El amor está en Escocia, capítulo 12, de Bárbara Cartland. Clola pensó que tal vez era un error decir que ella había estado ahí con su hermano Malcolm. Tuvimos suerte, dijo. Hamish tuvo el sentido común suficiente para venir a comunicarme lo sucedido. Y había luna llena. Fue nuestra mala suerte que nos hayan visto. No fue mala suerte. Fue simple tontería que hayan hecho esto, exclamó Clola enfadada. Tienes que prometerme, Thorkill, bajo palabra de honor, que no volverás a repetir un absurdo así. Él no contestó y ella detuvo su pony. Prométemelo, lo urgió en tono agudo. O se lo diré a tu tío. Te lo prometo. El tono de Thorkill fue malhumorado por un momento, pero no tardó en cambiarlo y en decir con más suavidad: Te estoy muy agradecido, de verdad. Esos Macawad son tipos rudos y crueles. Me golpearon cuando estaba atado. Clola sintió impulsos de decir: Te lo tienes merecido. Pero ahora que se acercaban ya al castillo e iban cabalgando uno al lado del otro, pudo ver que había una marca en la mejilla de Thorkill que, sin duda, se pondría morada al día siguiente. Tenía también una cortada en la frente. Vio que la manga de su chaqueta había sido desprendida del hombro, probablemente mientras peleaba con los Macawad, y sus rodillas desnudas sangraban de cortaduras y raspones. Se dio cuenta de que el muchacho había recibido una lección que no olvidaría nunca. Habían llegado al sendero de entrada al castillo, y Clola pensó con alivio que no debían ser aún las 4 de la mañana. Ambos podrían volver a la cama, imaginó ella, sin que nadie se enterara de la aventura en la que habían participado. Llegaron a la caballeriza y no encontraron a nadie. Era evidente que el palafrenero que les había ensillado los caballos había vuelto a la cama. Introdujeron a los 3 ponis en sus casillas correspondientes, les quitaron las bridas y las sillas y cerraron las puertas con suavidad. Te veré por la mañana, murmuró Thorkill. Entramos por la puerta lateral. No, el velador nos está esperando en la puerta del frente, contestó Clola. Se dirigieron a toda prisa de la caballeriza al frente del castillo. Tal como Clola esperaba, la puerta no tenía corridos los cerrojos. Tan pronto como la abrieron, el anciano que los había estado esperando se levantó de la silla en la que estaba sentado, cerca de la puerta, con su linterna a un lado. —¿Ha vuelto usted, su señoría? —exclamó con evidente nota de alivio en la voz. —Sí, hemos vuelto —contestó Clola—, y gracias por esperarnos. Se dirigió con pasos suaves hacia la escalera, mientras Thorkill se quedaba un momento atrás. Ella comprendió que el muchacho prevenía al velador para que no dijera nada de lo sucedido esa noche. Cuando ella empezó a subir por la escalera, Thorkill le dio alcance. —No diré nada —murmuró. —No dirá nada —murmuró. Volvió la cabeza para sonreírle y vio, a la luz de las velas, cuán desarreglado estaba. Sin duda ella se veía igual. Había una vuelta en la escalera y después 6 escalones los conducían al descanso del primer piso. Cuando Clola empezó a subirlo, sintió que su corazón daba un vuelco repentino. De pie, esperándolos, iluminado por las velas que habían sido encendidas después de que se marchó Clola, estaba el duque. Llevaba puesta la larga bata verde con la que había entrado en su dormitorio, y había una expresión en su rostro que hizo que Clola y Thorkill se quedaran inmóviles por un momento. Después continuaron subiendo con más lentitud. El duque no dijo nada hasta que ella, con Thorkill detrás, subió el último escalón y se encontró de pie frente a él. Entonces preguntó: ¿Se puede saber dónde has estado a estas horas de la noche? Clola oyó como Thorkill contenía la respiración. Con rapidez, sin darse tiempo para pensar, espetó lo primero que le vino a la mente. Tuve que salir para encontrarme con alguien de forma inesperada y, debido a que me vi en una pequeña dificultad, Thorkill acudió para rescatarme. —¿Tenías que encontrarte con alguien? —repitió el duque. —¿Con quién? Un amigo, alguien que necesitaba verme y que no podía esperar hasta mañana. —¿Un amigo? —exclamó el duque, y no cabía la menor duda sobre la incredulidad y el menosprecio con que lo dijo. —Con eso de amigo, supongo que estás refiriéndote a un amante. Clola lanzó una exclamación ahogada. Al hacerlo le pareció como si el duque se hubiera vuelto más erguido y más amenazador que nunca.
Después, agregó con una voz cortante como un cuchillo: yo sabía que me estaba casando con una Kilcreech, mas ignoraba que lo hacía también con una ramera. Su voz pareció retumbar por las paredes. Enseguida se dio la vuelta y se alejó, hasta desaparecer en las sombras del corredor. Thorkill dio un paso adelante, pero Clola extendió la mano y la puso en su brazo. No, dijo, no ahora, no en este momento en el que él está tan enfadado. Espera, ya pensaremos en algo mañana. Sin embargo, ella pensó casi con desesperación que no habría nada que pudiera decir, ninguna explicación que pudiera dar, para que el duque la comprendiera y la perdonara. Clola despertó y advirtió que era ya muy tarde. Jimmy debió haberse levantado sin despertarla y recordó que estaba completamente exhausta cuando por fin se quedó dormida. Le había tomado mucho tiempo conciliar el sueño porque se sentía muy perturbada por las palabras del duque. Se había metido en la cama sintiéndose más desolada que nunca. Por largo tiempo estuvo meditando en la posible explicación que podía haber dado a su esposo, diferente a la que había acudido de forma atropellada a sus labios, cuando lo encontró de pie en lo alto de la escalera. Le pareció que no había manera de justificarse sin acusar a Thorkill, aunque sentía que era muy censurable de parte del muchacho haber ido con Hamish a territorio de los MacAwed, después de las advertencias del duque. Comprendía también que habría sido casi imposible para él admitir ante un Kilcreech que tenía miedo de las consecuencias. Pensó con desesperación que el duque jamás comprendería, porque había vivido demasiado tiempo en el sur, donde los hombres faltaban a su palabra con más facilidad y ligereza que en Escocia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?, se preguntó una y otra vez, aunque mentalmente estaba en un estado de honda perturbación. Terminó por quedarse dormida, a causa del cansancio físico que le produjera el ascenso por el acantilado. Al despertar sintió el cuerpo rígido y pensó que sin duda había pescado un resfriado, pero nada tenía importancia, excepto tratar de convencer al duque, por cualquier medio, de que no había salido a encontrarse con un amante, como él suponía. Dio vuelta en su cabeza a una docena de explicaciones diferentes, solo para decidir que todas sonaban falsas y poco convincentes. Hizo sonar la campanilla y después de algún tiempo entró la señora Force en la habitación para decir con su voz hostil: «Estaba usted dormida, y la dejé en paz». «Estaba cansada», dijo Clola con sencillez, «pero ahora debo vestirme». La señora Force había cruzado la habitación y estaba descorriendo las cortinas. «Su señoría, no tenga ninguna prisa», dijo. «Los caballeros se han ido y solo usted y los niños quedan en el castillo». «¿Los caballeros se fueron?», preguntó Clola. «Sí, el señor duque y su amigo se marcharon muy temprano». «¿Y el señor Dunblane?». Clola pensó que era el señor Dunblane a quien debía recurrir con sus dificultades. Había sido él quien había convencido al duque de enviar a Thorkill a la escuela y a la universidad. Estaba segura de que si ella le contaba lo sucedido, él comprendería y trataría de ayudarla. «El señor Dunblane también se fue a Edimburgo», contestó la señora Force. Había algo triunfal en su tono de voz, como si la alegrara que la hubieran dejado sola. Clola bajó de la cama y se estremeció un poco al hacerlo porque le dolía una rodilla, que se había raspado al subir por el acantilado. «¿Se siente usted mal?», preguntó la señora Force, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que Clola se movía con más lentitud que de costumbre. «Iré a traerle algo que la haga sentirse mejor». «Por favor, no se moleste», contestó Clola. «Creo que solo estoy resfriada». «No es ninguna molestia», repuso la señora Force. Debido a que se sentía tan deprimida, Clola casi se sintió agradecida de que la mujer se mostrara más amable. Era ilógico, pero sentía como si el duque la hubiera abandonado a su suerte, al marcharse para Edimburgo antes de lo que ella esperaba. Pensaba decirle, cuando pudiera hablar con él, lo mucho que conocía Edimburgo y los numerosos conocidos que ahí tenía. Esperaba que cuando ella le explicara el tiempo que había vivido al lado de su abuela, él sugeriría llevarla para conocer al rey. Ahora pensó que había sido una tontería de su parte no explicarle que tenía muy poco tiempo de vivir en el norte. Pero no tuvo oportunidad de hacerlo en la mesa, cuando los hombres estaban hablando de deportes. Y, en la primera noche al menos,
Estaba segura de que el duque la había dejado al margen de la conversación con toda deliberación. Anoche hubiera sido la gran oportunidad, y Clola había pensado contarle un poco de su vida después de la cena. Pero Lord Hinchley estaba presente y le pareció egoísta y descortés hablar de sí misma, de una forma íntima, con un extraño presente. Ella pensó que habría tiempo suficiente, pero ahora era ya demasiado tarde y el duque se había marchado. Aunque ansiaba reunirse con él, comprendió que sería imposible viajar sola y sin la ayuda del señor Dunblane para encargarse de todos los arreglos. Clola había casi terminado de vestirse cuando la señora Force volvió con una bandeja en la que había un vaso de leche tibia. «Le puse algunas hierbas a la leche», dijo la mujer. «Eso hará que deje de dolerle el cuerpo y detendrá el resfriado. Es muy bondadoso de su parte». A Clola no le gustaba la leche tibia, pero no deseaba lastimar los sentimientos de la señora Force, rechazando la bebida que se había tomado la molestia de traerle. Le dio un trago y encontró que había miel mezclada a la leche y, por lo tanto, tenía un sabor agradable. «¿Sabe usted algo sobre hierbas medicinales?», preguntó Clola. «Mi vieja niñera sabía mucho sobre ellas, y cuando éramos niños siempre nos curaba con hierbas». «Hay un jardín de hierbas en el castillo, que tiene cuando menos 2 siglos de existir», contestó la señora Force. «Toda la gente viene a consultarme sobre sus enfermedades». «Debe usted explicarme alguna vez cuántas hay y para qué sirven», sonrió Clola. Terminó la leche, dio las gracias a la señora Force y una vez que ésta le abotonó el vestido, se dirigió hacia el salón de la duquesa. No había nadie ahí y supuso que debido a que era ya más del mediodía, los chicos debían haber almorzado ya y sin duda alguna estaban afuera, disfrutando del sol. Era un día soleado y brillante, después de la tormenta de la noche anterior, y Clola pensó que le gustaría salir a caminar, para ir a ver el río, que sin duda alguna debía estar crecido. El mayordomo entró en el salón para preguntarle si deseaba comer algo. «Acabo de tomar un vaso de leche, gracias», repuso Clola, «y esperaré hasta la hora del té. Estoy segura de que usted debe haber levantado ya todas las cosas del almuerzo». «No sería ninguna molestia traer a su señoría algo de comer», dijo el mayordomo. Parecía un hombre bondadoso y Clola contestó: «Gracias, pero esperaré a la hora del té. Supongo que Jimmy y el señorito Torkil deben haber salido, ¿no es así?» «Así es, su señoría». Cuando ella se sentía perturbada, la música podía proporcionarle solaz. Recordó cómo el duque le había prometido que iba a comprarle un piano, pero pensó ahora que él solo le traería una renovación de su odio por ella y por los Kilcreech. Debido a que el pensamiento era tan deprimente, sintió que las lágrimas cosquilleaban sus ojos. Trató de dominar sus emociones y se sentó junto al arpa. Una composición de Mozart acudió a su mente y a sus dedos, pero después de que la había tocado solo unos minutos, se sintió de pronto muy cansada. Tenía tanto sueño que dejó el arpa para irse a sentar al sofá. Lo siguiente que supo era que el mayordomo y un lacayo la estaban llevando el servicio del té. Calculó que había dormido casi 2 horas. Sentía la cabeza pesada y le resultó difícil abrir los ojos para ver que le habían traído toda clase de deliciosos pastelillos y bizcochos. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para comer un par de bocados y beber el oloroso té, aunque tenía mucha sed. Cuando terminó, Clola continuó sentada en el sofá, sintiendo que era demasiado esfuerzo para ella moverse y hasta pensar. Había planeado pedir a Torkil que cenara con ella, pero cuando llegó a su habitación para cambiarse y bajar a cenar, la señora Force le dijo: «Se ve usted agotada, su señoría. ¿Por qué no se mete en la cama y le traigo aquí su cena?» «Ahora estoy segura de que me he resfriado», contestó Clola, «porque me siento mal». «Entonces haga lo que yo le sugiero. Le traeré otro vaso con mis hierbas y pronto se sentirá bien otra vez». Clola se apoyó contra las almohadas. Cerró los ojos y pensó que era extraño que se sintiera tan exhausta. Se dijo que, tal vez, la buena vida que había llevado en Edimburgo la había debilitado, dejándola incapaz de resistir grandes esfuerzos o grandes emociones. La señora Force le trajo la misma leche endulzada con miel.
y ella la bebió ávidamente, ansiosa de tomar cualquier cosa que la hiciera sentir mejor. Su cena no tardará en llegar, anunció la señora Force. Si llegó, Clola no se dio cuenta de ello. Se había quedado dormida mientras pensaba que tan pronto como se sintiera mejor, iría a caballo al castillo Kilcreech para visitar a su familia. A la mañana siguiente se sintió aún más débil y debido a que se dijo que era sensato comer, se obligó a consumir algo del desayuno que la señora Force le sirviera. Esta, sin embargo, la convenció para permanecer en cama todo el día. Cuando le llevó el almuerzo, iba otro vaso de leche con él. Clola bebió solo un poco de él, porque lo sintió demasiado dulce y prefirió la deliciosa comida que le había preparado el chef. Se sintió más fuerte por la tarde y decidió que su enfermedad estaba pasando ya y que al día siguiente estaría completamente restablecida. «¿Usted no bebió la leche en el almuerzo, su señoría?», dijo la señora Force en tono de queja. «Lo sé, pero no pude hacerlo porque comí demasiado», explicó Clola en tono conciliatorio, pensando en todas las molestias que la mujer se había tomado con ella. «Esta noche he ordenado una sopa especial que le dará muchas fuerzas», dijo la señora Force, «y hay un pollo con salsa de crema que el chef se sentiría muy desilusionado si usted no lo probara». «Haré lo posible por comer», prometió Clola. «Es ridículo sentirme tan débil y mantenerme acostada aquí, cuando hay tantas cosas por hacer». Debido a que se había sentido mejor después del almuerzo, cuando llegó la cena hizo un gran esfuerzo por comer un poco de cada platillo. La sopa estaba deliciosa, al igual que el pollo, cubierto de una espesa salsa. Una hora más tarde entró la señora Force con su brebaje que, según explicó, era para que durmiera bien. «Lo hice con hierbas que corté apenas esta mañana, su señoría», dijo. «Son frescas y dulces y capaces de revivir a un moribundo». «Gracias, pero beberé eso más tarde», dijo Clola. «Tómelo ahora mismo, cuando está a la temperatura adecuada», insistió la señora Force. «Debo hacer que su señoría se recupere. De otra manera, ¿qué dirá el señor duque cuando vuelva?». Debido a que se sentía demasiado débil para discutir con la señora Force, bebió la infusión de hierbas. Su sabor era desagradable, pero no dijo nada. Se quedó dormida. Ya avanzada la noche despertó, sintiendo dolores casi insoportables en el estómago. Eran dolores tan agudos que después de soportarlos por unos minutos, hizo sonar la campanilla, asustada por su intensidad. La señora Force entró corriendo a la habitación. «¿Llamaba a usted, su señoría?». «Sí, señora Force, tengo fuertes dolores en el estómago. No sé qué me los está causando». «Fueron las muchas horas que pasó su señoría sin probar alimento». «Sí, por supuesto, eso debe ser», reconoció Clola. «Por la mañana haré que me vea el doctor, pero ¿hay algo que pueda usted darme mientras tanto para mitigar el dolor?». «Me imagino que me iba usted a pedir algo así y le he traído conmigo». Dio a Clola un líquido lechoso en un vasito. Ella lo bebió y el dolor cesó casi inmediatamente, pero de nuevo se sintió muy somnolienta y no supo más de ella. Clola despertó al oír las campanadas de un reloj y se dio cuenta de que eran las 12 de la noche. Recordó que había sido en la madrugada cuando había llamado a la señora Force. Se le ocurrió un pensamiento repentino, tan extraordinario que no pudo casi creerlo en el primer momento. Y, sin embargo, no había otra explicación posible. Se había perdido un día completo. Con gran esfuerzo obligó a su cerebro a pensar. Recordó el dolor que la había despertado, la bebida lechosa que la señora Force había llevado con ella y que la hiciera dormir en el acto. ¿Por qué llevaba la señora Force las bebidas con ella cuando entró en la habitación? Era extraño, pensó Clola, y ahora, de pronto y de forma inexplicable, recordó algo más. La habían despertado cuando dormía para hacerla beber algo, pero ¿por qué lo recordaba de forma tan difusa, tan imprecisa? Era solo el recuerdo de algo que se había deslizado por su garganta. No una vez, sino 2, tal vez más. Pensó que estaba sufriendo pesadillas. Quizá tenía fiebre. Decidió llevarse la mano a la frente. Pero cuando trató de hacerlo le fue imposible. Sus manos parecían hechas de plomo y no pudo moverlas. La impresión que eso le produjo la hizo pensar con un poco de mayor claridad. Comprendió lo que estaba ocurriendo y eso la llenó de terror. De pronto,
Advirtió la presencia de alguien cerca de ella, de alguien a quien ella había conocido antes. ¿Y cómo entonces? La estaba protegiendo. Era la dama gris. ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy así? La dama gris le dio la respuesta. Te están envenenando. Clola lanzó un leve grito. Estaba siendo envenenada por la señora Force, y ella no podía hacer nada porque no podía moverse. Deseaba con desesperación cerrar los ojos y dominarse nuevamente, pero con un esfuerzo sobrehumano se obligó a pensar con claridad. Ahora estaba segura de que no un día, sino tal vez habían pasado varios durante los cuales permaneció inconsciente. Ayúdame, ayúdame por piedad, imploró a la dama gris. Fue como si ella se hubiera acercado más. Clola pudo sentir su mano en la frente, consolándola. ¿Qué puedo hacer? No quiero morir. Era un grito de su corazón, porque sus labios seguían sin moverse. Sintió que todo su cuerpo estaba adormecido, paralizado. Te llegará ayuda. Pudo escuchar las palabras con toda claridad. ¿Me llegará ayuda?, preguntó ella. Pero, ¿cómo y de dónde? Debes ser valerosa. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.